Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa La Primera Infancia Primero. Como de costumbre, 4 de la tarde, como todos los miércoles, damos inicio al programa siempre con un tema interesante, por supuesto, cómo se caracteriza este programa para ayudar a muchas familias. Damos también la cordial bienvenida a Clotilde Carrasco. Clotilde, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Lógicamente estamos muy dispuestos a estar con ustedes y realmente tener una semana, Dios mediante, más tranquila a pesar de las situaciones en las cuales nos encontramos por la pandemia. Así es, Clotilde, y bueno, rápidamente les comentamos que hoy vamos a tener en el programa como tema de fondo, por supuesto, un tema muy importante en el contexto ya de a puertas de ingresar al año escolar 2021, y hoy vamos a hablar precisamente sobre el ciberbullying y acoso escolar. Un peligro sin duda en tiempos de pandemia. Solo un dato para contarles que, por ejemplo, solo hasta julio del año pasado, más de 120 casos de ciberbullying o acoso se han registrado. Entonces, este tema sin duda vamos a abordar más adelante, y para ello vamos a conversar y vamos a tener aquí en el programa a Julio César Caroso, el presidente del Observatorio sobre Violencia y Convivencia en la Escuela, también ex decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, autor de libros sobre bullying y convivencia. Como también, por supuesto, vamos a tener a la licenciada Silvia Segura, ella es psicóloga y psicoterapeuta en niños y adolescentes del consultorio Psicoloreando. Así es, por supuesto, de este tema, Clotilde, vamos a hablar sin duda muy importante para el día de hoy, pero también contaremos, por supuesto, con el documental El Comienzo de la Vida, ¿no? De esto lo vamos a presentar más adelante, ya entrando en su capítulo 18 para el día de hoy. Recuerden rápidamente que pueden realizar sus preguntas y comentarios a través de nuestro Facebook de Salgalú Comunicación, que nos acerca a través, o también lo pueden hacer a través de la web www.salgalú.tv, como también en el Facebook de Inversión en la Infancia. En todas nuestras plataformas ya activados a esta hora de la tarde. Y también agradecer, por supuesto, a UCI Televisión en los 18.1. Bien, Clotilde, entonces rápidamente nosotros vamos a un breve corte y regresamos para presentarles, como de costumbre, el documental El Comienzo de la Vida, que sin duda hoy tenemos un tema interesante, por supuesto, para presentarles. Corte y volvemos. Okay. La pandemia por el coronavirus es una situación que nunca antes hemos visto. Este virus afecta a toda la población, pero la población más vulnerable son los adultos mayores, peor aún si tienen enfermedades crónicas o de alto riesgo. ¿Cómo podemos cuidarlos? Recuérdale a tu abuelito o abuelita lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, al menos 20 segundos. Esto evitará que al tocar distintas superficies pueda recoger el virus e introducirlo al cuerpo cuando nos tocamos los ojos, la nariz o la boca. Dile a tu abuelito que si tiene que salir de casa por alguna razón, debe usar una mascarilla. Debe asegurarse de que no queden espacios entre esta y su rostro. Mientras la lleva puesta, es indispensable que no la toque con las manos. Si lo hiciera, debería lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol para evitar que pudiera esparcir el virus en otras superficies. Aconsejen a sus abuelos y abuelas a guardar distancia social de 1 metro o más de otras personas, si es que en algún momento salen de sus hogares. Díganle a sus papitos que limpien o laven diariamente muebles, pisos y ropa, utilizando siempre guantes de limpieza con detergente, alcohol, agua oxigenada, lejía o distintos desinfectantes, teniendo en cuenta no mezclarlos entre sí. Mantengamos a nuestros abuelos o abuelas bien hidratados, recordando principalmente que todo alimento preparado dentro de casa y acorde a la dieta de cada adulto mayor será lo mejor para ellos. Por favor, amigo y amiga, sigan estas recomendaciones en sus hogares y cuidemos de esta forma a los adultos mayores. Sobre todo, no olvidemos recordar estos
3 pasos fundamentales. Primero mi salud, cuidémonos bien, cuidémonos bien. 1, 2 y 3. 1 y a lavar las manos muy bien, también al revés. 1, 2 y 3. 2 y a proteger mi boca y nariz y estar muy feliz como una lombriz. 3 y a recordar los pasos atrás, quizás uno más, volviendo a comenzar. Gobierno del Perú. El Perú primero. De regreso en el programa y como de costumbre para presentarles un capítulo más de El comienzo de la vida. Clotilde, cuéntanos sobre este capítulo para el día de hoy. Sí, en realidad este capítulo me llamó la atención, es muy interesante, sobre todo porque genera mucha importancia a la comunidad circunscrita a este niño que está creciendo en determinada casa. La verdad, se le da mucha importancia a los vecinos, a los amiguitos, inclusive a las mascotas, porque todo ello forma un entorno propicio para que el niño pueda crecer sano y saludable. Obviamente, no se puede dejar de lado a los papás, porque los papás y ese entorno es como un nido seguro para el desarrollo y crecimiento de ese niño. Veamos el video. Uma das grandes solidões do mundo contemporâneo é a perda de comunidade. Perdemos esse sentido comunitário, a criança precisa disso. Ela precisa de crianças, ela precisa de pessoas, não só quando falta alguém da família, mas como um acréscimo, ela precisa dessa ampliação. Por isso é tão importante o brincar junto, inclusive brincar com essa comunidade, que seria, de algum modo, uma espécie de família mais aberta, mais universalizada, né? A caring community is the village that a child needs to grow up healthy and wise. Every one of us, parents, teachers, caregivers, shopkeepers, policymakers, lawmakers, we each play an important part in creating a loving village. This is what children need in which to grow. If it's so important, why do we act like it's just the mother's job to take care of that baby, or just the family's job? Why are we not saying this should be the job of our entire society? Why is this not the job of our governments? Why is it not the job of industry to help protect this little baby? This baby's our future. Who's going to run the country? Who's going to pay the taxes? Who's going to come up with the new inventions and, the next vaccines or the next rocket ships that take us to who? That baby. Essa história toda da comunidade começou pela nossa vontade de estar com as crianças. Por mais que eu queira estar com eles, eu não consigo estar com eles todo o tempo. E ao mesmo tempo que eu não quero colocar eles em algum lugar, né, eu quero que eles continuem na nossa vida ativa, né, convivendo com a gente. E aí hoje a gente tem esse grupo de 6 famílias, que são as famílias do coração, e que a gente se ajuda nessa comunidade. Então, que algum determinado tempo uma está com as crianças, pro outro outra. A gente se ajuda a caminhar. E se eu subir na água? Para as crianças poderem conviver com adultos que convivem. Porque elas observam como as relações se dão. E elas repetem igualzinho. No family is self-sufficient. I depend on my siblings, my mother, and the agencies and policies that affect my family. There's a huge gap between what our public policies look like and what families today need. And it's this gap that's hard to understand, because we have policies that respond to other issues, but somehow we still think the family is self-sufficient, rather than understanding that in society today, we have to have policies that support the entire family. We're in this together,
and we have to support each other so that we can grow healthy children. Sin duda, ¿no? Importante, por supuesto, Clotilde, allí está justamente en el video por qué los niños necesitan una comunidad. En realidad es muy interesante porque además hacen mucho énfasis, y yo creo que es justo, cuando hablan de que normalmente hablábamos el niño son el futuro, ellos son los ciudadanos que van a velar por el país, pero ese futuro se va a ver reflejado el presente del niño, el niño pequeño que va a recibir esta consolidación de los vecinos, de los padres, de los amigos, porque ellos van a aprender a ser resilientes, a compartir o no también. Depende de este núcleo familiar que les va a dar la oportunidad de ser mejores, porque el único logro que se quiere al final es que nuestros hijos sean felices. Y como hombres felices, van a tener una sociedad mejor. Yo creo que eso es muy importante y este es el mensaje que nos deja este comienzo de la vida. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. Cada 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Derechos del Niño, fecha que nos hace recordar que el niño es una persona de derechos. Es importante señalar que existen aquellos derechos que son innatos y que todo padre, madre o cuidador debe tener presente para que todo niño o niña crezca con los cuidados necesarios para su buen desarrollo. En 1979 se publicó el libro Los Otros Derechos, que son muy importantes para el buen crecimiento de nuestros niños y niñas. Tienen derecho a ser protegido en casa y en todo lugar, ser estimulado física, intelectual y emocionalmente, garabatear y pintar para expresar sus angustias, jugar porque su aprendizaje está en esta experiencia. La libertad para conocer y experimentar. La confianza que los papás y la sociedad deben darle. Ser reconocido y tener su identidad. Tener límites para saber hasta dónde puede llegar. Que su crecimiento y responsabilidad sean acorde a su edad. La fantasía para soñar, crear o recrear ilusiones. Amigo imaginario para no sentirse solo. Homenaje al Día del Niño por la empresa de comunicaciones O Globo y UNICEF, Brasil, 1979. Ciberbullying y acoso escolar. Un peligro sin duda en tiempos de pandemia es el tema de fondo ya, por supuesto entrando aquí en el programa Clotilde, y a quién tenemos el día de hoy justamente para hablar de este tema. Bueno, tenemos un invitado especialísimo porque es el doctor Julio César Caroso, quien es presidente del Observatorio sobre la Violencia y la Convivencia en la Escuela. O sea, es una persona que nos acompaña desde siempre, por eso yo le agradezco especialmente esta deferencia. Y sí, es un tema bastante preocupante, porque en realidad
si hacemos historia, este tipo de manifestaciones escolares, donde a veces unos chicos creen que tienen derecho a fastidiar al otro, a humillar al otro, a golpear al otro, pero en muchos casos hasta lo toman en forma divertida, histórica y con quizás, ¿no?, con la venia de los otros compañeros. Hoy por hoy se ha ido juntando un tema un poco más complejo y más complicado, porque la tecnología les ha regalado una herramienta más para continuar en este proceso. Entonces, a nosotros nos gustaría, Julio César, que por favor nos digas qué significa este ciberbullying escolar y cómo afecta a nuestros niños. Bueno, muchas gracias por la invitación, Clotilde. Yo creo de que debemos empezar por lo siguiente. La mayoría de las personas interesadas en el tema de la violencia en la escuela, y también los estudiantes, por supuesto, se sintieron reconfortados cuando se interrumpió la educación presencial para pasar a la remota, porque ya no tenían que ir a la escuela y estaban lejos de los riesgos de ser víctimas de bullying. Pero había algo que se estaba pasando por alto. El acoso virtual o el ciberbullying ya existía desde antes. Y con el confinamiento, lo que ha ocurrido es de que el mayor tiempo que permanecen los chicos en las redes sociales, en toda la plataforma digital, ha dado pie a que se origine una intensificación del acoso, del maltrato a través de las redes sociales. Lamentablemente, lo que puedo decir desde que estuve interesado en averiguar cuánto de estas cosas porcentualmente están ocurriendo en nuestras instituciones educativas. Pero, una vez más, el Ministerio de Educación no muestra informaciones recientes, porque hasta donde yo he podido ubicar alguna información, es una data que proviene del año pasado, y la señorita Carmen Flores, que es la encargada o es una de las especialistas en el tema de convivencia del Ministerio de Educación, reportaba de que de enero del año pasado hasta fines de julio se habían reportado 27 incidentes de ciberbullying, lo cual me parecía realmente... Poco probable, ¿no? Por supuesto, insuficiente. Más aún si es que hay algunas informaciones que yo estuve buscando a propósito de esta reunión. Por ejemplo, hay una ONG que se llama Bullying Sin Fronteras. Y esta ONG indicaba de que en América Latina y España el ciberbullying aumentó hasta el 33%. Muy alto. 33% con la cuarentena. Algunos estudios hechos en Argentina señalaban de que el grooming específicamente, el grooming, que es una forma de acoso virtual, solamente que se trata en este caso de un acoso sexual, había aumentado en un 17%, solamente el grooming. En México se hablaba de un 70%, ¿no? Pero volviendo al tema en el Perú, esa información que nos proporcionaba la señorita Carmen Flores era rápidamente observada por una persona que es psicólogo y trabaja también en este tema, y él lidera un grupo que se llama Taller Protégeme, Víctor Sousa. Entonces Víctor Sousa afirmó en ese momento, tomo sus datos y su referencia, de que él había registrado 122 casos. Al tiempo que señalaban 27, él había señalado 122 casos. Y yo realmente le doy más crédito a Víctor porque él trabaja en el campo, él está fuera de Lima permanentemente viendo estos temas en las instituciones educativas. El tema de la información del Ministerio de Educación no me parece... No refleja. No me parece confiable. Entonces... perdona, en realidad este es un tema que ya lo hemos tratado anteriormente, Julio. Siempre había este tema de que no se tenía la información exacta y realmente muchas veces se les ha propuesto trabajar en conjunto, porque este es un tema que perjudica, daña a nuestros alumnos.
Y la verdad, y yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el daño más grande que se le hace a los chicos, a los niños, a través de este ciberbullying escolar? Definitivamente hay una serie de eventos que se han sumado con esto de la cuarentena. O sea, el ciberbullying y sus diferentes manifestaciones que hay en lo que se llama acoso virtual, ya de por sí mismo se conocía como muy corrosivo para la vida personal, para el aspecto psicológico de los estudiantes. Eso ya se conocía. Principalmente los que están involucrados en esto del ciberbullying ya no son tanto los niños, sino ya son de los púberes hacia arriba, porque Claro. ellos son quienes más participan en las redes sociales. Y conocen la tecnología un tanto mejor, ¿verdad? Claro, claro. Pero no creas que solamente es eso, porque los más pequeños también saben usar bastante bien la tecnología, pero tienen expectativas más a lo que es distractivo, a lo que son actividades recreativas. En cambio ya el puber hacia arriba tiene otro tipo de curiosidades, y las usa. Por Claro. ejemplo, el enamoramiento. Claro, la descubierta sexual, ¿no? Claro, entonces empieza el sexting, hay el problema del acoso sexual por parte de los pedófilos y ya ocurre el tema de del grooming, y en la parte del enamoramiento se utiliza también como lo que es el date and violence, ¿no? Las relaciones de violencia. Sí. Se usan las redes sociales para todas estas cosas. O sea, hay una serie de manifestaciones que siempre se han venido dando, pero de que el Ministerio de Educación no las ha trabajado, al menos no conozco realmente, ¿no? Ellos pueden aparecer y decir, sí estamos interesados. Yo lo que conozco del Ministerio de Educación son cartillas, son protocolos diciendo lo que hay que hacer en uno y en otro caso. Pero eso no es el trabajo en decir qué hay que hacer, hay que hacerlo. Exacto. De que vamos a capacitar también a directores y a profesores para esto. Sigo pensando, a quien hay que capacitar es a los profesores. Los directores no tienen nada que hacer en esto. Tienen que conocer, pero quienes tienen que trabajar directamente con los alumnos son los profesores. Pero también te señalo algo. ¿Qué pueden hacer los padres? O sea, ¿cómo pueden detectar que mi hijo está en X problema? Porque está muy retraído, ha cambiado su comportamiento y nos genera preocupación, pero el niño no habla, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son esos signos que los padres deben estar en alerta para tener algún tipo de actuación? Claro, lo que tú dices es cierto. Los chicos no hablan, y no hablan de vergüenza, porque sienten de que son maltratados, humillados, y piensan que comunicarles a sus padres es exponerse de nuevo, seguramente a una acusación y a una vergüenza adicional, que además es cierto, pasa, porque los padres toman alguna medida de represalia contra los hijos por tolerar estas cosas. Entonces guardan silencio. Pero hay indicadores objetivos. ¿Cuáles son los indicadores objetivos? El más inmediato es el cambio de su compostura afectiva. Quien está siendo acosado no puede mantener una actitud de total indiferencia, mostrarse alegre, risueño, sino muestra definitivamente en sus expresiones toda una manifestación de decaimiento emocional. Ese es un indicador visual, el que debe tomarse en cuenta, del mismo modo como el rendimiento escolar. El rendimiento tiende a disminuir, tiende a bajar, aún cuando ahora el otro aspecto que también se considera es las pocas relaciones con amigos. Ahora no se puede visualizar mucho esto, pero es otro de los elementos que siempre se han considerado. Si yo veo que mi hijo o mi hija anda sola o solo, que no tiene amigos, que no se comunica. ¿Algún tipo de comportamiento específico que yo como padre debo tomarlo en cuenta como un cambio de comportamiento? Un niño que siempre ha sido agradable y de pronto se pone agresivo, grosero, malcriado y que se encierra en su cuarto. Lo que tú dices es lo esencial. O sea, tú como madre conoces a tus hijos y los conoces no en un 100%, pero lo conoces bastante. Y eso te hace sentir de que en algunos momentos tu hijo, por ejemplo, puede mostrarse triste.
preocupado. De repente no te llama la atención. ¿Por qué? Porque esos momentos cualquier persona lo experimenta. Pero si tú ves de que pasaron 2 días, 3 días, 4 días, 5 días y sigue mostrándose triste, apenado, deprimido, preocupado, no puedo yo seguir esperando y creer de que este es un episodio que va a pasar. Tiene que estarle ocurriendo algo y tengo que conversar, tengo que indagar qué es lo que le pasa. Y en esos casos incluso se recomienda de que uno se interese sin actuar como un fiscal, como un acusador, sino que no es un interrogatorio, sino es una conversación que uno tiene que aperturar con el hijo o con la hija para tratar de indagar, haciéndole saber en primer lugar de que debe confiar en mí porque yo lo voy a ayudar. Hay una anécdota reciente que ocurre en España y la reportan en España a partir de la pandemia. El padre de familia observa un comportamiento así como te lo comentaba en su hija y la hija no le decía nada. Entonces el padre, ¿qué hace? En la noche que la hija está durmiendo, toma su teléfono celular y empieza a indagar y encuentra de que hay una serie de denuncias, de acusaciones, de burlas, de humillaciones contra su hija. Y el padre, después que esto se entera, ¿no?, toma medidas directamente contra la institución educativa y trata de encarar a los padres de familia sobre lo que ha pasado. Uno puede decir que eso está bien porque es una forma de controlar qué hacen los chicos en las redes sociales. Claro. Pero no está bien realmente. Nunca se aconseja de que uno fiscalice el celular o las cuentas que tienen los chicos. ¿Y porque por qué es quebrar la intimidad, ¿no? Así es. Tú tienes que educarlo más bien de que esto es algo estrictamente personal, que no tiene que compartirlo con nadie. Eso es lo que uno tiene que educar. De esa manera nadie le puede sonsacar cuál es su contraseña o cualquier información. Pero si tú, sobre todo el respeto, ¿no? Claro, por supuesto, es enseñarle esas cosas. Pero lo hizo y esta situación resultó contraproducente, ¿no? Porque la chica se sintió precisamente invadida en su privacidad. Había otras formas, o debe haber otras formas como abordar. Debería haber, claro. En todo caso, frente a lo que estás señalando y que de verdad nosotros necesitamos pues ya tener un respeto a la persona que nosotros estamos haciendo crecer para que sea una buena persona. Ya para finalizar nuestra entrevista, ¿qué consejos les daría? No tanto a los chicos, sino a los padres, porque todo padre se va a sentir altamente preocupado, inseguro, insatisfecho por la situación en la que están viviendo, porque todos queremos que las cosas sean mucho más fáciles, mucho más simples, que nuestros hijos aprendan a defenderse en la vida. Pero frente a esta situación, ¿qué recomendación le daríamos a los padres? Y si hay algún número de auxilio, porque yo veo que en este sentido es muy poco lo que se ha avanzado en nuestro país. Bueno, la recomendación sigue siendo la de siempre. Uno tiene que mantener una relación comunicativa con sus hijos permanente, amigable, de confianza, de modo tal de que uno siempre pueda obtener la información que requiere. En segundo lugar, los padres tenemos que interesarnos por aprender un poco más sobre la tecnología digital, porque si bien es cierto, ellos nos llevan la delantera, porque son, como se les conoce, es verdad, digitales, eso no significa que puedan necesitar de mí. Claro. Y yo estoy cerca, puedo ayudarlo, pero si yo no lo hago, estoy muy distante. Entonces, mi hijo, que es un nativo digital, puede convertirse en un huérfano digital, porque no tiene quien lo conduzca, quien lo oriente. Por eso el acercamiento y el diálogo es clave para todo en general. No es ningún hallazgo novedoso, sino que creo que acá tenemos muchos padres de familia que renunciar a esa idea tradicionalista, a esa cultura patriarcal, de que los padres somos los que tomamos decisiones siempre, sin que el hijo tenga derecho a opinar. No conversamos, sino imponemos. Y eso, por el contrario, distancia en una relación y lo expone a mayores riesgos. ¿No? Claro que sí. Esa es la muchísimas gracias, Julio César.
porque realmente para nosotros es muy importante tener estas herramientas, saber cómo enfrentar y saber que tenemos que respetar a nuestros hijos, que los parámetros del desarrollo de la educación, de la crianza, del crecimiento de los chicos ahora ha cambiado totalmente. Antes los padres decidían, definían, decían esto se tiene que hacer, esto no se tiene que hacer. Ahora se tiene que conversar para llegar a un común acuerdo de solidaridad dentro de la casa. Te agradezco mucho tu participación, espero poder continuar conversando contigo en otro momento, y porque yo sé que hay muchos libros que ustedes tienen y que siguen trabajando con relación a este tema. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Clotilde, y hasta pronto. Hasta pronto, sí, nosotros nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. La pandemia por el coronavirus es una situación que nunca antes hemos visto. Este virus afecta a toda la población, pero la población más vulnerable son los adultos mayores, peor aún si tienen enfermedades crónicas o de alto riesgo. ¿Cómo podemos cuidarlos? Recuérdale a tu abuelito o abuelita lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, al menos 20 segundos. Esto evitará que al tocar distintas superficies pueda recoger el virus e introducirlo al cuerpo cuando nos tocamos los ojos, la nariz o la boca. Dile a tu abuelito que si tiene que salir de casa por alguna razón, debe usar una mascarilla. Debe asegurarse de que no queden espacios entre esta y su rostro. Mientras la lleva puesta, es indispensable que no la toque con las manos. Si lo hiciera, debería lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol para evitar que pudiera esparcir el virus en otras superficies. Aconsejen a sus abuelos y abuelas a guardar distancia social de 1 metro o más de otras personas, si es que en algún momento salen de sus hogares. Díganle a sus papitos que limpien o laven diariamente muebles, pisos y ropa, utilizando siempre guantes de limpieza con detergente, alcohol, agua oxigenada, lejía o distintos desinfectantes, teniendo en cuenta no mezclarlos entre sí. Mantengamos a nuestros abuelos o abuelas bien hidratados, recordando principalmente que todo alimento preparado dentro de casa y acorde a la dieta de cada adulto mayor será lo mejor para ellos. Por favor, amigo y amiga, sigan estas recomendaciones en sus hogares y cuidemos de esta forma a los adultos mayores. Sobre todo, no olvidemos recordar estos 3 pasos fundamentales. Primero mi salud, cuidémonos bien, cuidémonos bien. 1, 2 y 3. 1 y a lavar las manos muy bien, también al revés. 1, 2 y 3. 2 y a proteger mi boca y nariz y estar muy feliz como una lombriz. 3 y a recordar los pasos atrás, quizás uno más, volviendo a comenzar. Gobierno del Perú. El Perú primero. Continuamos con el programa y justamente hablando de este tema, lo cual tiene que ver, por supuesto, con ciberbullying o ciberacoso, ¿no? En un peligro que sin duda puede representar en estos tiempos de pandemia. Un problema indudablemente que se presenta en muchos niños, sobre todo escolares. Si bien antes, por ejemplo, escuchar o hablar de bullying era básicamente llevarnos a un contexto donde se daba en la escuela o simplemente en algunos lugares, en algunos barrios, con los amigos, ¿no? Pero hoy, a pesar de ello que estamos en confinamiento, sin duda el bullying como tal sigue presente. A través de la red, a través de, el internet, ¿no? Pero todavía está presente sin duda este problema, lo cual de alguna forma afecta, por supuesto, a muchos niños y niñas en el país. Un dato que al inicio les comentábamos, que por supuesto más de 120
¿no? Niños hasta julio del año pasado habían de alguna forma sido reportados que habían sufrido de bullying o en este caso ciberbullying, un tema sin duda bastante preocupante. Y ya vamos, de este tema justamente vamos a hablar con la licenciada Silvia Segura. Ella es psicóloga y psicoterapeuta de niños y adolescentes del consultorio Psicoloreando. Lo tenemos todavía, entonces, bueno, en breve vamos a conversar con ella. Este tema justamente les comentábamos. En el caso, por ejemplo, de América Latina, para comentarles un poco de los datos, estadísticas que se han dado a conocer, en América Latina y el Caribe, en promedio el 30%, ¿no?, han sido reportados que han sufrido durante el contexto de la pandemia de este mal, del ciberbullying o acoso escolar. Es un dato no menor, por supuesto, que de alguna forma llama la preocupación. Y bueno, en este caso, por supuesto, el ciberbullying como tal, según lo definen como aquella violencia que puede estar o que puede manifestarse dentro del contexto, digamos, de violencia psicológica, violencia verbal, física, bueno, en fin, estos son los tipos de violencia que se manifiestan por el ciberbullying o acoso escolar. Vamos a un breve corte, así es, y volvemos de inmediato con nuestra siguiente entrevista. Cada 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Derechos del Niño, fecha que nos hace recordar que el niño es una persona de derechos. Es importante señalar que existen aquellos derechos que son innatos y que todo padre, madre o cuidador debe tener presente para que todo niño o niña crezca con los cuidados necesarios para su buen desarrollo. En 1979 se publicó el libro Los Otros Derechos, que son muy importantes para el buen crecimiento de nuestros niños y niñas. Tienen derecho a los exámenes prenatales, la lactancia materna, porque es el alimento más completo que necesita, nacer saludable, sin adicciones o dependencias de sustancias o drogas, las vacunas para no quedar enfermo o lisiado, ser rehidratado para no estar en riesgo de vida, quedarse con mamá apenas nacido, ser feliz y estar con papá y mamá, llorar porque es la única forma de expresarse, abrazo y cariño tanto físico como emocional, sueño y que se dé con la tranquilidad que necesita. Homenaje al Día del Niño por la empresa de comunicaciones O Globo y UNICEF, Brasil, 1979. Continuamos con el programa y hablando sobre el ciberbullying o acoso escolar en estos tiempos de pandemia. Muy bien, ahora vamos a hablar con la licenciada Silvia Segura. Ella es psicóloga y psicoterapeuta de niños y adolescentes, ¿no?, del consultorio Psicoloreando. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y bueno, poder hablar evidentemente de este tema sin duda muy importante, cual tiene que ver con el bullying o acoso escolar en estos tiempos de pandemia. Buenas tardes, Lázaro. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar en el programa y poder colaborar y poder en general ayudar a todos los padres de familia, a los niños, a los adolescentes, ¿no?, en esta época. Así es, Silvia. Evidentemente, hablar de bullying, obviamente antes de la pandemia, antes que se suscite esta enfermedad,
era relacionarlo, llevarlo directamente al colegio o de repente al barrio donde los chicos estaban con sus amigos, compañeros, en fin. Pero hoy, a pesar de que estamos en confinamiento, el bullying sigue presente, ya no quizás manifestándose de forma física, ¿no? Con agresiones, con violencia, pero en el tema emocional, en el tema afectivo. Coméntanos un poco esta situación, cuánto en realidad afecta a los niños, ¿no? Y de qué manera también, por supuesto, o cómo se debe actuar en realidad ante esta situación. Sí, bueno, el bullying en general, desde antes que existiera la virtualidad, ya era un gran problema para los niños y adolescentes en todo el mundo. Es un acoso social. Ahora, digamos que todo ha migrado a la virtualidad. Sí se sigue manteniendo lamentablemente este problema, ¿no? Porque es el uso de medios digitales para poder hostigar a una tercera persona, ¿no? Normalmente se habla de pares. Pares quiere decir niños personas de la misma edad, en todo caso, ¿no? Y niños y adolescentes están siendo víctimas de este hostigamiento, ¿no? Que se da básicamente por, bueno, en cualquier red social, en videojuegos online, en uso de smartphone. Y hace que, por ejemplo, pueda generar un gran malestar no solamente en la víctima, sino en todo el contexto social y escolar incluso, ¿no? Hay chantaje de por medio, hay realmente un hostigamiento donde la persona sufre, ¿no? Y puede desencadenar muchos problemas psicológicos que habría que atender y observar como primeros factores de riesgo y abordar no solamente desde la familia, sino con el colegio. Ahora, Silvia, hablando justamente en ese contexto, los padres, por ejemplo, juegan un rol muy importante, sobre todo ahora en las clases que ya estamos a próximas de empezar, ¿no? Los niños en la escuela. ¿De qué manera un padre o una madre, dicho de algún modo, puede identificar que un niño está sufriendo de bullying o está teniendo estos problemas que sin duda va a ser digamos, o le va a afectar en realidad en su desarrollo para más adelante? Sí, hay ciertos indicadores que nos dan un poco de, digamos, luces o miradas para prender, digamos, nuestras antenitas como padres de familia. El hecho de que nuestros niños puedan tener, pues, dificultades en su autoestima, baja motivación escolar, quizás en algunos casos insomnio, ¿no? Cuando son, digamos, algo más severo en el sentido de cómo está afectando en el chico o la chica esta situación, ¿no? Normalmente se aíslan, no quieren estar ya no participan tanto con sus amigos, ¿no? Digamos, antes de la pandemia a nivel físico de no ir a reuniones, o no querer ir a fiestas infantiles, etcétera, ¿no? Siempre de acuerdo con la edad. Y ahora, en lo que es online, en esta época de pandemia donde todo está virtual, pues no intentar colaborar con sus amigos, no reunirse, no jugar. Hay mucha desmotivación, ¿no? Y claramente se observa un cambio en su actitud, donde habríamos que estar los padres bastante atentos, ¿no? En estos cambios de comportamiento, digamos, sin una explicación clara, ¿no? O el por qué, ¿no? A veces decimos, pero antes era así, ¿ahora qué está pasando? Entonces, es importante estar atentos y poder preguntar, comunicar, observar y si en el caso necesario, pues pedir una ayuda profesional también, ¿no? Silvia, y algo importante también, por supuesto, es cuánta relevancia tiene que, por ejemplo, el maestro, el profesor, la profesora, identifique realmente, digamos, dentro ahora hablando del contexto justamente de las clases virtuales, que un niño puede estar sufriendo de bullying o quizás algún tipo de afectación que puede resultar. Cuán importante es que los profesores comiencen a identificar de forma responsable para evitar estos problemas. Sí, excelente tu pregunta, Lázaro. En realidad es vital y muy importante que los profesores tengan ese ojo, esa mirada, digamos, tan cercana con sus tutoriados, ¿no? No solamente el tutor, sino el profesor, ¿no? Porque, digamos, ambos son maestros. Muchos tutores, bueno,
dictan sus clases, los profesores en general pasan mucho tiempo con los chicos, ¿no? O sea, en un horario, digamos, en el colegio presencial están desde por ejemplo, de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde con sus alumnos, entonces hay mucha cercanía, ¿no? De lunes a viernes. Entonces, sí es importante que los profesores puedan tener esa mirada y poder diferenciar, digamos, un cambio de actitudes, ¿no? Mirar bien qué es lo que podría estar pasando y saber derivar, ¿no? Ya sea el departamento de psicopedagogía y, bueno, la comunicación efectiva y oportuna con la familia también, ¿no? Entonces, es importante comunicar, es importante observar bien, y además intervenir, ¿no? O sea, intervenir como un equipo, digamos, dentro del colegio, poder hacer un abordaje a la dinámica del grupo, a la dinámica del salón, poder detectar un poco los líderes positivos, ahí los líderes no tan positivos, y poder fomentar a través de programas preventivos, ¿no? El poder mejorar el clima en el aula y sí, hablar de manera individual y las familias, con cada uno de los chicos. Por Pero supuesto. Sí, es vital. Así es, sin duda. Y Silvia, hablando de este tema, creemos, por supuesto, fundamental, porque esto de alguna forma, evidentemente, si no tuviese algún efecto, quizás no se lo tocaría, no se lo abordaría de alguna forma. ¿En qué medida les afecta a los niños en el proceso de desarrollo, ¿no? En tiempos, vamos a decirlo, futuros? ¿Cómo les afecta no solamente en su vida profesional, sino también y principalmente en su vida personal, familiar en este caso? Sí, afecta no solamente al niño, sino a la familia, y particularmente al niño en sus niveles de autoconcepto, de autoestima, porque baja mucho o sea, se disminuye un poco la valía personal, ¿no? Esa percepción que tiene de sí mismo. Porque al ser, digamos, humillado, al ser expuesto de manera pública, donde digamos, él ha sido centro de burlas, de risas, entonces, de todas maneras, hay una afectación emocional fuerte que le pueda generar algunas ansiedades, y bueno, y una de las peores, digamos, consecuencias podría desencadenar una depresión, ¿no? Entonces, son todos los factores principales socioemocionales que pueda el chico percibir, ¿no? No solamente en el corto plazo, sino en el mediano hasta largo plazo. Entonces, es importante la intervención oportuna, pronta, como digo, no solamente con el niño, sino con la familia. O sea, es importante que el niño pueda recuperar un poco esa fortaleza, esa felicidad, esa tranquilidad, pues, sobre todo, para luego proyectarlo en su seguridad personal, ¿no? Que pueda recuperar su seguridad, trasladando también el hecho de que no es su culpa, ¿no? O sea, digamos, aquí el agresor es el que, o sea, se le dice ahora a los acosadores sociales o el ciberbullying, por ejemplo, un depredador moral, ¿no? Donde volca toda su ira, su frustración, algunos complejos de inferioridad, donde ellos consideran que puedan dominar a la persona o controlarla, atacando al más débil, quizás, ¿no? Ahora, no necesariamente débil, de repente débil porque no sepa defenderse, simplemente porque esta otra persona, de una manera mucho más agresiva, pueda disminuir a la otra persona, ¿no? Con estos aspectos públicos, ¿no? En el caso de ciberbullying, usando, pues, no solamente las redes sociales, sino cualquier dispositivo conectado a Internet. Sin duda muy importante, Silvia, lo que nos acabas de comentar, y por supuesto este tema obviamente no tendría que estar de lado, pero en el caso, Silvia, por ejemplo, hay muchos padres de familia o madres en este caso, bueno, que de pronto dicen quizás el niño o la niña puede estar sufriendo de bullying, ¿no? Pero quizás no pueden abordar o no saben por dónde empezar, ¿no? Obviamente con el tema del diálogo, el tema de la comunicación. En esos casos, ¿qué debe hacer un padre y una madre que su hijo o hija ha sufrido o viene sufriendo de bullying? En este caso, ¿a dónde deben acudir? Tal vez que nos puedas comentar. Sí, bueno, en realidad todos los padres, o sea, las personas que somos padres de familia, me incluyo, lo que queremos y lo que más deseamos es la felicidad de nuestros hijos, ¿correcto? Sí. Entonces, siempre nosotros nos damos cuenta que algo diferente ha pasado, que algo le está pasando a nuestros hijos. Y aparte de la comunicación, que es vital, sí es importante empezar brindándole esa confianza a nuestros hijos de que ellos sepan que nosotros estamos ahí para ayudarlos, ¿no? De manera incondicional, o sea, que nuestro amor es incondicional.
O sea, transmitirle esa confianza de que ellos puedan comentarnos, ¿no? Qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, y esa preocupación genuina, ¿no? Que ellos tienen que sentir esa preocupación genuina de parte de nosotros y hablarle de acuerdo a su edad, ¿no? O sea, obviamente no es lo mismo un niñito de 6 años que un puber de 11, ¿no? Entonces, siempre adecuando nuestro lenguaje, siempre atentos. Y sobre esto, pues sí, menciona buscar red de apoyo, ¿no? Necesitamos también no solamente comunicarnos con el tutor o maestro para solicitar una cita, para preguntar qué está pasando, ¿no? Mencionándole la preocupación de nosotros como padres de familia. En muchos casos también normalmente se deriva a un apoyo externo, ¿no? Donde a través de una evaluación previa, ¿no? Y terapias, los chicos van saliendo adelante, van mejorando. Se trabaja no solamente con el niño, sino con la familia, ¿no? Para el apoyo. Perfecto, Silvia, muy bien, muchas gracias, de verdad, bueno, por brindarnos en realidad parte de tu tiempo para hablar de ese tema tan importante. Digamos que perteneces así es al consultorio Psicoloreando. Coméntanos un poco cómo te pueden ubicar, tal vez algunos quizás padres de familia o quienes necesitan de alguna forma tener la ayuda de tu persona. Perfecto. Gracias, Lázaro. Sí, bueno, mi consultorio lo tengo bastante tiempo. Está ubicado físicamente en Barranco, a la altura de la comisaría de Barranco, por la avenida San Martín, 156. Bueno, me pueden llamar al teléfono 949-18-2048, porque también estoy brindando citas a través de Zoom o Google Meet, ¿no? O sea, citas online o también presencial, ¿no? Entonces, bueno, repito el teléfono, 949-18-2048. Perfecto, Gracias, Silvia. Lázaro. Perfecto, muchas gracias y muy importante sin duda tu aporte para muchas familias en estos tiempos, sobre todo de pandemia. Silvia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Lázaro. Buenas tardes con todos. Que estén bien. Perfecto, entonces allí estuvo la licenciada Silvia Segura, ella es psicóloga y psicoterapeuta de niños y adolescentes. Un tema sin duda importantísimo, por supuesto, y no puede estar de lado para tratarlo. A pesar de que estamos en un contexto de pandemia, a pesar de que los niños están en confinamiento, el bullying todavía está presente a través de las redes sociales. Vamos a un breve corte y volvemos con lo último en el programa. La pandemia por el coronavirus es una situación que nunca antes hemos visto. Este virus afecta a toda la población, pero la población más vulnerable son los adultos mayores, peor aún si tienen enfermedades crónicas o de alto riesgo. ¿Cómo podemos cuidarlos? Recuérdale a tu abuelito o abuelita lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, al menos 20 segundos. Esto evitará que al tocar distintas superficies pueda recoger el virus e introducirlo al cuerpo cuando nos tocamos los ojos, la nariz o la boca. Dile a tu abuelito que si tiene que salir de casa por alguna razón, debe usar una mascarilla. Debe asegurarse de que no queden espacios entre esta y su rostro. Mientras la lleva puesta, es indispensable que no la toque con las manos. Si lo hiciera, debería lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol para evitar que pudiera esparcir el virus en otras superficies. Aconsejen a sus abuelos y abuelas a guardar distancia social de 1 metro o más de otras personas, si es que en algún momento salen de sus hogares. Díganle a sus papitos que limpien o laven diariamente muebles, pisos y ropa, utilizando siempre guantes de limpieza con detergente, alcohol, agua oxigenada, lejía o distintos desinfectantes, teniendo en cuenta no mezclarlos entre sí. Mantengamos a nuestros abuelos o abuelas bien hidratados, recordando principalmente que todo alimento preparado dentro de casa y acorde a la dieta de cada adulto mayor será lo mejor para ellos. Por favor, amigo y amiga, sigan estas recomendaciones en sus hogares y cuidemos de esta forma a los adultos mayores. Sobre todo, no olvidemos recordar estos 3 pasos fundamentales. Primero mi salud, cuidémonos bien, cuidémonos bien. 1, 2 y 3. 1 y a lavar.
Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos de regreso en lo último del programa. Clotilde, justamente este tema sin duda importante con los dos entrevistados que hemos tenido para el día de hoy con respecto al tema del bullying o acoso en los niños, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Sin duda lo que han resaltado de alguna forma el tema de la comunicación, Clotilde, cuán importante es de los padres hacia sus niños, pero también, por supuesto, desde los maestros, los profesores que tengan, por supuesto, con sus estudiantes. En realidad es un tema muy importante y estamos hablando de algo pues que nos está sacudiendo en estos momentos, porque el ciberbullying, el bullying en general es un acoso que se ha venido presentando y donde los padres de una u otra forma tenemos una cierta responsabilidad con relación a cómo enseñáramos a nuestros hijos a comportarse con nosotros, tanto del que ataca como el que ofende y el que ha sido ofendido. Son dos ejemplos que de verdad los padres tenemos mucha responsabilidad frente a ellos. Pero yo quería comentar algo muy sencillo. Justamente está en las manos de nosotros los padres el generar una situación mucho más positiva, el generar una situación mejor. No podemos pasar en blanco lo que está sucediendo en estos momentos. Esta repartija de las vacunas, esta falta de ética, esta falta de comportamiento, esta falta de transparencia, esta falta de moral, nos dice que algo se ha quebrado en la formación y educación de nuestros hijos. ¿En qué momento los padres que le dieron lo mejor de sí, el joven tomó un camino diferente? Eso no lo sabemos. Quizás valga la pena hacer un estudio prolongado porque nuestra sociedad no puede vivir de conflicto en conflicto, de susto en susto y con desesperanzas viendo a las autoridades nuestras que deberían ser nuestro ejemplo, no lo son. Por eso retomamos que el acoso sexual, que el bullying y todo aquello que es agresión, que es ofensa, que va en contra de las buenas costumbres, hay que cambiarlas. Hay que cambiarla definitivamente y lógicamente está en nuestras manos porque hay ahí nuevas personas que se proponen para hacer cambios. Esperemos que tengamos un buen raciocinio, una buena capacidad de entendimiento para elegir lo mejor. Todos queremos al país, todos queremos a nuestro Perú y es por eso que debemos reflexionar muy bien, aprender muy bien quienes nos dicen algo sincero y quienes simplemente quieren ocupar el sillón presidencial, porque al fin y al cabo, para muchos es una lotería. Y ese es mi comentario por hoy, Lázaro, y a todos les digo hasta pronto. Así es, Clotilde, muy bien. De esta manera, entonces, importante sin duda las reflexiones que se hace, como siempre, en este programa La Primera Infancia, para ayudar a muchas familias. Nos vemos, Clotilde, entonces, el próximo miércoles, como siempre, 4 de la tarde, por la misma señal a través de Salgalú Comunicación que nos acerca. Hasta la próxima.